Las arenas del desierto se extendían interminablemente, ocultando secretos bajo sus olas doradas. Cada grano de arena parecía susurrar historias de tiempos antiguos, de civilizaciones perdidas. El doctor Álvarez, renombrado arqueólogo, examinaba el paisaje con ojo experto. Su mirada se perdía en el horizonte, buscando pistas que otros habrían pasado por alto. Años de investigación lo habían llevado a este lugar desolado, que se creía era el sitio de Abidos, una ciudad perdida tragada por las arenas del tiempo. La ciudad, mencionada en antiguos textos, había sido un centro de poder y conocimiento. Su equipo, una mezcla de veteranos experimentados y estudiantes entusiastas, vibraba de expectación. Cada miembro del equipo sabía que estaban a punto de hacer historia. Hoy desenterraremos la historia. Hoy revelaremos los secretos que el tiempo ha intentado ocultar. Hoy daremos un paso hacia el pasado. Cada hallazgo nos acercará más a entender la vida de aquellos que vivieron aquí hace milenios. Después de semanas de meticulosa excavación, un descubrimiento asombroso. La paciencia y el esfuerzo finalmente habían dado sus frutos, un destello de oro bajo el sol implacable. El brillo del artefacto era un testimonio de la riqueza y el esplendor de la antigua Abidos. La emoción crepitaba en el aire, una corriente tangible. Cada arqueólogo sentía la magnitud del momento. Lo habían encontrado, una tumba sellada, intacta durante milenios. La entrada, sellada con mortero antiguo, había resistido el paso del tiempo. La entrada, adornada con intrincados jeroglíficos, insinuaba los tesoros que guardaba en su interior. Cada símbolo contaba una parte de la historia. El doctor Álvarez, con el corazón latiéndole con la pasión de un erudito, sabía que este no era un descubrimiento ordinario. Este hallazgo tenía el potencial de cambiar nuestra comprensión de la historia. Era una ventana a una era olvidada, una oportunidad para aprender de nuestros antepasados. El aire se volvió denso por la expectación. Cada movimiento era calculado, cada herramienta utilizada con precisión, mientras retirábamos cuidadosamente la última capa de arena y escombros. Cada grano de arena removido nos acercaba más a la revelación. La entrada, una enorme losa de piedra sellada con mortero antiguo, se alzaba ante nosotros. Era un portal a un mundo antiguo. Un silencio sepulcral se apoderó del grupo. La magnitud del momento era palpable. Mientras el doctor Álvarez, con sus manos curtidas temblando ligeramente, se preparaba para romper el silencio de la tumba, sabía que estaban a punto de hacer un descubrimiento monumental. Sabía que lo que estaban a punto de descubrir reescribiría la historia, revelando secretos que habían estado ocultos durante siglos. Pero no podía predecir la escalofriante cadena de acontecimientos que seguiría. El desierto, con su belleza y misterio, tenía sus propios planes. El desierto, al parecer, guardaba celosamente sus secretos y nosotros estábamos a punto de desentrañarlos uno por uno. El interior de la tumba era impresionante. Las paredes, adornadas con vibrantes pinturas, representaban escenas de un pasado glorioso. Los jeroglíficos, con sus colores aún vivos, susurraban historias de faraones y dioses. El aire, cargado con el aroma a cedro y tiempo, parecía vibrar con una energía invisible. El doctor Álvarez y su equipo avanzaban con cautela, asombrados por la belleza y la importancia histórica de su descubrimiento. La cámara funeraria se encontraba en el corazón de la tumba, un testimonio de la opulencia antigua. Tesoros dignos de un rey brillaban bajo el haz de nuestras lámparas. Cofres rebosantes de oro y piedras preciosas, muebles de intrincada elaboración y armas de obsidiana y oro. Pero era el sarcófago lo que dominaba la cámara, un monolito de granito negro tallado con imágenes de dioses y demonios. Yacía en el centro de la cámara, emanando un aura de poder casi tangible. Dentro del sarcófago descansaba la momia, su forma marchita envuelta en capas de vendas de lino, descoloridas por el tiempo. Una máscara dorada, que representaba a un hombre joven con penetrantes ojos azules, cubría su rostro. La máscara parecía devolverles la mirada, un centinela silencioso que custodiaba los secretos del más allá. Mientras examinaba la máscara sentí un escalofrío inexplicable que me recorría la espalda. Lo atribuí al frío de la tumba, pero una semilla de inquietud se había plantado en mi mente. El descubrimiento de la tumba
causó gran expectación en la comunidad arqueológica. Los arqueólogos, con sus corazones latiendo de emoción, sabían que habían encontrado algo extraordinario. Pronto, la noticia llegó a la bulliciosa ciudad de El Cairo, donde el Museo de Antigüedades Egipcias se preparaba para recibir su nueva adquisición, la momia del faraón desconocido. La ciudad se llenó de rumores y especulaciones sobre la identidad del faraón. La ciudad, un crisol de lo antiguo y lo moderno, parecía vibrar con la noticia. Las calles estaban llenas de conversaciones sobre el descubrimiento y la anticipación se sentía en el aire. Sin saberlo, se preparaban para recibir algo más que una reliquia histórica. Algo misterioso y antiguo estaba a punto de despertar. La momia, guardada en su sarcófago, fue trasladada con sumo cuidado al museo, acompañada por nuestro equipo. Cada movimiento era meticulosamente planeado para asegurar la preservación del antiguo faraón. Se le dio un lugar de honor en una exposición especialmente diseñada para ella, con sus paredes adornadas con jeroglíficos e imágenes de la tumba. La exhibición era un tributo a la grandeza del antiguo Egipto. Multitudes acudieron al museo, ansiosas por ver al antiguo gobernante. La fila para entrar al museo se extendía por cuadras, con visitantes de todas partes del mundo. Pero a medida que los días se convertían en noches, una serie de sucesos inquietantes comenzaron a afectar al museo. La atmósfera se volvía más pesada y cargada de misterio. Extraños susurros parecían emanar de la exposición de la momia, y un frío glacial se asentaba alrededor del sarcófago, desafiando las cálidas noches de El Cairo. Los visitantes y el personal del museo empezaron a notar estos fenómenos inexplicables. Los guardias de seguridad informaron haber oído pasos resonando por los pasillos vacíos por la noche, acompañados por el débil aroma a loto y descomposición. La inquietud crecía con cada noche que pasaba. Los objetos se movían inexplicablemente y algunos juraban haber visto sombras revoloteando en el límite de su visión. La sensación de ser observados se hacía cada vez más fuerte. El personal del museo, al principio incrédulo, comenzó a intercambiar miradas de inquietud. Las conversaciones en voz baja sobre los extraños sucesos se volvieron comunes. Ni siquiera los más escépticos podían quitarse de encima la sensación de que algo iba mal. La tensión era palpable y el miedo comenzaba a apoderarse de todos. La momia, al parecer, no descansaba en paz. Su presencia parecía influir en el ambiente del museo, llenándolo de una energía inquietante. El desierto, al parecer, guardaba celosamente sus secretos. Los misterios del pasado se entrelazaban con el presente, creando una atmósfera de incertidumbre y asombro. Sección 4. La momia camina. Los rumores llegaron al doctor Álvarez, quien al principio los desestimó como supersticiones alimentadas por imaginaciones hiperactivas. No era la primera vez que escuchaba historias de este tipo y siempre había encontrado una explicación lógica. Había dedicado su vida a la ciencia y a la razón, burlándose de las historias de maldiciones y sucesos sobrenaturales. Para él, todo tenía una base científica, una razón detrás de cada fenómeno. Sin embargo, los informes eran demasiado numerosos, demasiado detallados para ignorarlos. Cada reporte parecía más convincente que el anterior, y la presión para investigar aumentaba. Sentí una creciente sensación de inquietud, una sospecha persistente de que algo iba terriblemente mal. Era como si una sombra oscura se cerniera sobre nosotros, una presencia que no podíamos ver pero que sentíamos. Decidí investigar, decidido a encontrar una explicación racional a los extraños sucesos. No podía dejar que el miedo irracional se apoderara de mí. Revisó las grabaciones de seguridad de la noche anterior, con la esperanza de encontrar una explicación lógica a los disturbios reportados. Cada segundo de la grabación era crucial. Las imágenes granuladas parpadeaban en la pantalla, mostrando los oscuros pasillos del museo, vacíos y silenciosos. Entonces lo vio, una figura que no debería estar allí. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando rebobiné la grabación y la volví a reproducir, con los ojos fijos en la pantalla. No podía creer lo que estaba viendo. La momia, envuelta en sombras, estaba de pie junto a su sarcófago. Parecía estar esperando algo, o a alguien. Se movía lentamente, con rigidez, con los brazos vendados extendidos como buscando algo en la oscuridad. Cada paso que daba resonaba en el silencio del museo.
Las imágenes eran innegables. La momia se movía. No era una ilusión, ni un truco de la luz. El pánico se apoderó de él, un miedo visceral que nunca había conocido. Era un miedo primitivo, algo que no podía controlar. Intentó racionalizarlo, encontrar una explicación científica, pero en el fondo sabía la verdad. Algo más allá de la ciencia estaba ocurriendo. Los antiguos egipcios creían en las maldiciones, en el poder de los faraones para ir más allá de la tumba. Sus creencias parecían cobrar vida ante sus ojos. ¿Habrían despertado ellos, en su búsqueda de conocimiento, algo que era mejor dejar tranquilo? La pregunta resonaba en su mente. Me estremecí, con el peso de mi descubrimiento sobre mis hombros. Sabía que nuestra curiosidad había desatado algo peligroso. Habíamos liberado en el mundo algo antiguo y malévolo, algo que no entendíamos completamente y que ahora estaba fuera de nuestro control. Sección 5. Desaparición súbita. La atmósfera en el museo se volvió densa por el miedo y la sospecha. Los susurros y las zonas frías se intensificaron y las sombras parecían danzar con mayor descaro a la luz vacilante de las lámparas. El personal, su diversión inicial reemplazada por el terror, se negaba a acercarse a la exposición de la momia. Entonces, comenzaron las desapariciones. Uno a uno, los miembros de mi equipo desaparecieron sin dejar rastro. Empezó con el joven Ahmed, nuestro traductor, que no se presentó a trabajar. Luego, fue el profesor Davis, el experto del equipo en jeroglíficos, visto por última vez estudiando las inscripciones del sarcófago. Cada desaparición seguía un patrón similar. La víctima se quejaba de sentir frío, seguido de una sensación de estar siendo observada, y luego desaparecía. La policía estaba desconcertada, sin encontrar señales de entrada forzada o forcejeo. Era como si los miembros del equipo desaparecidos hubieran dejado de existir. Con el rostro marcado por la preocupación y la culpa, sentí una creciente sensación de terror. Sabía en mi corazón que las desapariciones estaban relacionadas con la momia, con la antigua maldad que habíamos desenterrado en el desierto. Me sumergí en los textos antiguos, buscando desesperadamente la forma de detener la maldición, de apaciguar al espíritu inquieto del faraón. Sabía que el tiempo se agotaba, que yo era el único que podía detener a la entidad antes de que se cobrara otra víctima.